Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Y bueno, iniciar una nueva semana bien informados. Entonces, este fin de semana, nuestro presidente, don Luis Abinader Corona, estuvo junto a otros 11 mandatarios reunidos en Mar-a-Lago con el presidente Donald Trump. Este es un encuentro que estaba pendiente desde hace algún tiempo, que se da en una coyuntura posterior a la extracción de Nicolás Maduro. Este era el conflicto, digamos, más serio que tenía Estados Unidos en la región. El caso de Venezuela. Con la captura de Maduro y de su esposa, su apresamiento, sometimiento a la justicia en Estados Unidos, el tema frente a Venezuela ha amainado y Estados Unidos y Venezuela pues se están desenvolviendo bajo cierto entendimiento. Ese entendimiento ha hecho posible que países como República Dominicana, que habían cortado tanto las relaciones consulares como habían cerrado el espacio aéreo, pues estén en reapertura de espacio aéreo, reanudaciones de relaciones consulares y Venezuela aspirando a que Estados Unidos les retire las sanciones. Mientras que Estados Unidos juega a que Venezuela vaya ampliando su proceso de democratización. Ha sido correcto el tema de la transición porque el impacto, la crisis por lo ocurrido ha sido la menor posible y el país ha tenido continuidad, etcétera. Entonces, en ese escenario tenemos este encuentro. Yo entiendo que el tema de la influencia china, que es lo que lleva a Donald Trump a acercarse a los mandatarios de una región que está dentro del área de influencia de Estados Unidos, acercarse a esos mandatarios, la finalidad fundamentalmente es tratar de alejar un poco a China y Estados Unidos tener un mayor control. Desde luego que también esto ocurre en el escenario de la guerra de Irán, todos estos países todos estos países desde luego que están alineados con la posición de los Estados Unidos. Señores, vamos a hacer una pausa. En breve vamos a presentar cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Aunque con lo de Venezuela, lo de Irán, pues Haití pasa a un tercer o cuarto plano. Sin embargo, hay que destacar que Haití ha renovado su gobierno provisional después del vencimiento del que concluyó el día 7, tiene un nuevo gobierno provisional. Los haitianos están hablando de cosas a más largo plazo, como es un plan de inversión en seguridad fronteriza, que sería complementario al plan que se ejecuta desde la República Dominicana. Están hablando de continuar priorizando en combatir la violencia, el control de las pandillas que controlan gran parte de ese territorio y poder organizar unas elecciones para darle legitimidad al gobierno. Ojalá que sigan avanzando. Entonces, señores, vamos a ver cuáles fueron
los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El pasado viernes 27 de febrero, el día en que se conmemoró 182 años de la proclamación de la independencia de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader compareció ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas de su gestión. El discurso pronunciado en el Congreso Nacional recorrió los ejes centrales de su gobierno con cifras, logros y una visión de futuro que no escatimó en ambición. En su alocución, el presidente destacó el sólido desempeño económico del país, resaltando un crecimiento del 2.1% en 2025 y una aceleración al 3.5% en enero de 2026. Subrayó la meta RD 2036 como la hoja de ruta para convertir a la República Dominicana en un país desarrollado, apoyada en hitos como la captación de más de 5.000 millones de dólares en inversión extranjera directa y acuerdos estratégicos con gigantes tecnológicos como Google y Nvidia para convertir al país en un centro de inteligencia artificial y conectividad digital. Además, mencionó la reducción de la deuda pública, el 58.5% del PIB, y la mejora en las calificaciones crediticias internacionales. En el ámbito social, el mandatario enfatizó la reducción histórica de la pobreza general, que bajó del 19% al 17.3% entre 2024 y 2025, permitiendo que casi 200.000 personas salieran de esta condición. Abinader atribuyó estos avances a políticas de empleo digno, con la creación de más de 133.000 nuevos puestos de trabajo y un aumento del 20% en el salario mínimo del sector privado. También resaltó el impacto de programas como Supérate, que benefició a casi 1.5 millones de familias, y el programa de titulación, que entregó más de 32.000 certificados de propiedad definitivos durante el último año. De igual forma, Abinader abordó sectores estratégicos como el turismo, que alcanzó un récord de 11.7 millones de visitantes en 2025, y la agropecuaria, que creció un 3.9%, garantizando la seguridad alimentaria. En términos de infraestructura y seguridad, destacó la ejecución de la mayor descentralización de obras públicas, con inversiones en todas las provincias, incluyendo proyectos en Pedernales y grandes obras de transporte como el teleférico y el metro en Santo Domingo y Santiago. En cuanto a la seguridad ciudadana, informó que la tasa de homicidios se situó en 8.15 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja registrada hasta la fecha. Tras los dos apagones generales de los últimos 3 meses, el mandatario declaró que las fallas en el sistema eléctrico son inaceptables. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó que la República Dominicana tiene la oportunidad de sostener su potencial crecimiento económico mediante el aumento de la inversión pública y la corrección de trabas burocráticas a la inversión privada. Díaz hizo estos planteamientos al participar como orador invitado en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, ANCHAR, evento que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña. En relación con la inversión privada, Díaz precisó que el gobierno apuesta a remover las trabas y distorsiones que el sector público y el privado, trabajando juntos, han identificado como obstáculos al crecimiento en el marco de la iniciativa Meta RD 2036 como parte de la agenda de corto plazo. Citó algunas de las acciones que se estarían llevando a cabo: enviar un proyecto de ley al Congreso proponiendo la eliminación de varios impuestos anacrónicos, corrigiendo castigos exagerados, haciendo más fácil la vida de los contribuyentes que quieran cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias. De igual forma, la automatización de todos los procesos de exenciones fiscales gestionados por el Ministerio de Hacienda y Economía, iniciando con el lanzamiento de 12 procesos digitales en el mes de mayo, así como también la agilización de la aplicación de las exenciones fiscales del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, en compras locales mediante el uso de la factura electrónica y el scoring tributario, en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos. Las empresas distribuidoras de electricidad en 2025 enfrentaron un aumento en sus pérdidas, con un incremento de 1.4 puntos porcentuales en el indicador de pérdidas de energía, una situación financiera que obligó al gobierno a destinar más de 1.600 millones de dólares para cubrir el déficit. EDESTE, EDESUR y EDENORTE cerraron en diciembre de 2025 con un promedio de pérdidas de un 38.8%, superior al 37.4% que registraron en enero. El deterioro
deterioro de ese indicador vino acompañado de una menor inversión y un alza en el gasto corriente por parte de esas empresas estatales. EDE finalizó el año pasado perdiendo poco más de la mitad de la energía que compró. Su nivel de pérdida terminó en un 56.1%, una cifra que supera en 1.7 puntos porcentuales a la registrada en enero de 2025, cuando fue de un 54.4%, mientras Edesur figuró como la segunda distribuidora con peor desempeño en las pérdidas, acumulando un alza de 1.2 puntos porcentuales en 2025, finalizando con un 31.8%, superior al 30.6% de enero, según establece el informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales que elabora el Ministerio de Energía y Minas. En cambio, Edenorte fue la que registró un menor aumento en el referido indicador, con 0.6 puntos porcentuales. De iniciar el 2025 con un nivel de pérdida de energía de un 25.2%, la compañía pública cerró en diciembre con un alza de un 25.8%. La Dirección General de Pasaportes informó que ya se encuentran habilitadas las oficinas ubicadas en la avenida George Washington número 1, esquina Héroes de Luperón, en el Centro de los Héroes, así como en la Plaza Comercial Megacentro en Santo Domingo Este, para la solicitud del pasaporte electrónico. La captura de datos se realizará en el Centro de los Héroes el 16 de marzo y en Megacentro el día 23. De acuerdo a lo explicado por Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes, el documento es un pasaporte biométrico con un chip electrónico integrado que almacena información del titular, datos personales y biométricos, y que permite su verificación automática en sistemas migratorios modernos. El nuevo pasaporte está alineado con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes, lo que permite a otros países confirmar en segundos si el documento es auténtico, lo que significa menos inspección manual, más validación digital y menos margen para falsificación. El nuevo pasaporte electrónico cuesta 6.700 pesos y tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores. El director de Pasaportes indicó que el pasaporte mecánico seguirá siendo válido hasta su vencimiento. Lo que comenzó como una fuerte lluvia alrededor de las 11 de la noche del martes pasado terminó convirtiéndose en una madrugada de angustia, llanto y desesperación para cientos de familias en el municipio costero de Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat, donde los daños a viviendas y negocios son cuantiosos y decenas de familias están desplazadas. Las crecidas de los ríos Jova, Jamao y Yásica arrasó con todo a su paso, provocando que más de 240 viviendas y decenas de negocios resultaran afectados, casas colapsadas, un supermercado destruido, tiendas llenas de lodo y familias que lo perdieron todo en cuestión de horas. Es el panorama de Gaspar Hernández. Cerca de 2.000 personas resultaron afectadas, entre impactadas e inundadas, y alrededor de 1.600 casos podrían requerir evaluación para cambio de vivienda. En tanto, el presidente Luis Abinader, durante un recorrido por las zonas afectadas, anunció la construcción de gaviones en puntos críticos, mejoras al drenaje pluvial, reforestación río arriba, posible declaración de zonas protegidas y un plan de reubicación de familias afectadas. Durante un recorrido por las áreas impactadas por las lluvias en Gaspar Hernández y comunidades de Puerto Plata como Sosúa y Sabaneta de Yásica. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de levantamiento del impedimento de salida del país presentada por la defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien buscaba viajar a España para tratar diversas condiciones de salud. El tribunal se vio imposibilitado de valorar las pruebas médicas depositadas debido a graves irregularidades procesales, ya que una parte relevante de los documentos médicos aportados por la defensa estaba redactada total o parcialmente en idioma inglés y no contaba con traducción oficial al español por un intérprete judicial, como exige el artículo 137 del Código Procesal Penal. La jueza Claribel Nivar Arias señaló inconsistencias entre algunos documentos en inglés y supuestas versiones en español sin certificación oficial, lo que generó dudas sobre su autenticidad e integridad. Rodríguez Sánchez pretendía asistir a una cita con el doctor Juan Carlos Ramírez Fernández en el Hospital Ruber Internacional en Madrid. Actualmente, el exfuncionario está sujeto a medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país y una garantía económica. El equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol derrotó de una manera aplastante 12-4 a los Tigres de Detroit en el juego de exhibición celebrado el pasado martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero en el cuarto episodio dispararon un jonrón cada uno en un inning de 5 carreras y así balancearon la pizarra a su favor. En tanto, en el encuentro del pasado miércoles, República Dominicana empató
4-4 carreras con Detroit, finalizando el partido en 9 entradas por las reglas de partidos de exhibición y pretemporada de Grandes Ligas. Una vez más, Juan Soto respondió con el bate al disparar cuadrangular solitario y triple remolcador de 2 vueltas. Junior Caminero se fue de 2-2 en el partido para completar una serie perfecta de 6-6 en la que bateó para el ciclo con al menos un honrón, triple, doble y sencillo. En tanto, el lanzador de los Medias Rojas de Boston, Brian Bello, fue el abridor por Dominicana y navegó durante 3 entradas en las que permitió una carrera. Esos partidos sirvieron de preparación para el equipo quisqueyano que compite en el Clásico. Su primer partido será contra Nicaragua. La República Dominicana tiene como sede a Miami, Florida y Estados Unidos. Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en operaciones coordinadas durante el pasado fin de semana que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y decenas de otras figuras de alto rango y desencadenaron una furiosa respuesta iraní que convirtió la disputa en una guerra regional más extensa. Los dos países han atacado juntos con el objetivo declarado de derrocar al régimen iraní. La ofensiva militar se produce después de las protestas de manifestantes iraníes contra el régimen de los ayatolás en las calles de Teherán durante los meses de diciembre y enero. Khamenei, de 86 años, murió cuando su complejo fue bombardeado. También fueron atacados los sitios de misiles balísticos de Irán, el cuartel general de su armada y buques de guerra. Irán indicó que también fue alcanzada la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz. Con la muerte de Khamenei, la República Islámica debe ahora elegir a un líder supremo por primera vez desde 1989. En represalia, el ejército iraní ha atacado Israel, donde han muerto varias personas, mientras Washington ha reportado la muerte de 6 militares. En tanto, en Irán, la Media Luna Roja reportó al menos 1.045 muertos desde el inicio de la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv. El episodio más grave ocurrió en la ciudad de Minat, donde un bombardeo contra una escuela primaria femenina dejó cerca de 180 niñas fallecidas, según el Ministerio de Salud iraní. También se registraron explosiones en Teherán, Karachi e Isfahán, además de ataques contra edificios oficiales, incluido el Palacio Presidencial y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El anuncio del bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán ha incrementado la inquietud global respecto a la continuidad del suministro de petróleo, poniendo en jaque las rutas cruciales de comercio energético y generando incertidumbre en los mercados internacionales. El estrecho es vital porque canaliza cerca del 20% del petróleo mundial y su cierre podría desencadenar una crisis energética internacional con efectos inmediatos en los precios, la economía y la estabilidad global. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, siendo la principal vía de salida del petróleo de Oriente Próximo. Diariamente transitan por allí 21 millones de barriles de crudo, lo que equivale a cerca del 20% del consumo global. Un bloqueo efectivo causaría un alza inmediata en los precios del petróleo y podría desencadenar compras urgentes, acumulación de reservas y creciente rivalidad entre países para asegurar el suministro disponible. La decisión de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz no es solo un movimiento geopolítico, sino una señal directa al corazón del sistema energético mundial. Finalmente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a superar el odio e insistió en pedir a Estados Unidos que levante las sanciones económicas impuestas contra el país suramericano en el marco del acercamiento bilateral iniciado tras el ataque militar del pasado 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro. Le hemos dicho al presidente Donald Trump, quien nos considera sus amigos, sus socios, le hemos dicho que celebramos y saludamos esa consideración, pero como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela, afirmó la mandataria encargada durante un encuentro con militantes del chavismo en el estado Sucre. Rodríguez reiteró que se deben levantar las sanciones, a la par que llamó a pasar siempre la página del odio y del extremismo en el país. No más odio, no más intolerancia, dijo la presidenta, quien también criticó a quienes apoyaron las sanciones y agresiones contra Venezuela. Una pausa, retornamos en breve. Nadie asegura que Irán haya llegado realmente a crear un arma nuclear, una bomba nuclear.
pero es innegable que Irán está en un camino desde hace tiempo que se parece mucho al que lleva a esa meta, porque Irán ha estado pues trabajando en enriquecimiento de uranio. Y si bien es cierto que el enriquecimiento de uranio pasa por el interés científico, tecnológico, energético, cuando está, digamos, entre un 20 a un 85%, es un margen donde toda la utilidad de lo que se hace es provechosa, es de beneficio para la humanidad. Cuando se pasa del 85%, ya es totalmente destructivo. El uranio tiene dos componentes. Un componente se llama 238U. Ese es más del 99% de la composición del uranio. Tiene otro componente que es el 235U, que es apenas un 0.7% de la composición del uranio. El uranio que sirve, digamos, para liberar energía y tener gran impacto explosivo, es el minoritario, el 0.7. Entonces, cuando se enriquece, lo que se trata es de que el uranio tenga una mayor composición de el 0.7. Y en eso ellos realmente han estado. Y bueno, hay una revolución que es la denominada revolución iraní, con 47 años, que desde que nació declarando a Estados Unidos como su enemigo. Y también nació proporcionándole a Estados Unidos la mayor humillación que haya recibido en toda su historia, con el secuestro del personal de su embajada en Teherán. Un acontecimiento que duró 444 días y fue sumamente humillante para Estados Unidos y provocó que el presidente Jimmy Carter pues no pudiera reelegirse y que saliera de la presidencia de Estados Unidos muy desmeritado, como una figura que los estadounidenses consideran que nunca debió haber llegado al solio, a la presidencia de ese país. El otro componente es que no es que Irán sea solamente un país que está bajo un régimen, bajo una dictadura, porque aunque hay elecciones, pues eso es un régimen autocrático, pero no solo un régimen autocrático, sino que es teocrático, es decir, que combina lo que es el gobierno con la religión. Y entonces los líderes teocráticos entienden que lo que hacen ya de por sí le garantiza su salvación, le garantiza la vida eterna. Y como para ellos todo lo demás es una representación de Satanás, permitir que lleguen hasta el desarrollo de una bomba nuclear no solo pone en peligro a los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, sino que también a los propios Estados Unidos y de paso al mundo, porque ya sabemos que el lanzamiento de la primera ojiva nuclear, hágalo quien lo haga, supone la destrucción del mundo. Entonces se ha producido
Ya sabemos que la muerte del líder supremo de esa revolución, que ha sido el segundo de los ayatolás como líder supremo de esa revolución, estamos ante las expectativas de qué sigue, si algo similar a lo que ha ocurrido en Venezuela, que el mismo régimen pues sigue hacia adelante una transición, si se producen sustituciones en un ámbito de acuerdo para resolver este conflicto que mientras tanto tiene sus secuelas. Tiene sus secuelas en el precio del petróleo, porque una de las consecuencias ha sido que la Guardia Revolucionaria de Irán ha procedido al cierre del estrecho de Hormuz. Por ahí pasa el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Es el segundo en importancia después del estrecho de Malaca. Y además ya esta guerra ha involucrado a otros países. Países que en principio, como España, incluso le negaron a Estados Unidos autorización para producir desde su territorio el ataque a Irak, ya no han tenido más remedio que también sumarse a la guerra, porque España es parte de la OTAN y Irán agredió a un país miembro de la OTAN que es Chipre. Entonces, ellos han dispuesto que su mayor fragata ya esté incorporada de manera defensiva frente a los ataques de Irán. Es decir, que España, no queriéndolo, también ya se ha involucrado en esta guerra que todavía no sabemos hacia dónde nos conduce definitivamente. Una pausa, retornamos en breve. Pelegrín Castillo, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, nos ayuda a analizar un poco esta coyuntura respondiendo las 3 preguntas de nuestro equipo. La coyuntura a la que nos referimos es la que está creada por la guerra en Medio Oriente, porque están los ataques a Irán, pero están los ataques que está proporcionando también Irán. ¿Hacia dónde vamos? Adelante. ¿Qué curso podrían tomar los acontecimientos en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que provocaron la muerte del líder supremo de la Revolución Islámica y de parte de la cúpula militar, política y religiosa del régimen? ¿Hay que prepararse para un conflicto prolongado o hay posibilidades de acuerdos que bajen el nivel de tensión? Lo cierto es que tenemos que ubicar en el contexto esta guerra que propiamente empezó el 7 de octubre del 2023. Esta es una batalla dentro de esa guerra regional que a su vez se desarrolla en el marco de una guerra global de las grandes superpotencias, pero es una guerra global híbrida, no es la guerra típica bélica que conocemos. Esta sí, pues este es un capítulo ya de la guerra que conocemos. Yo creo que va a depender mucho de este escenario. Los iraníes estaban preparando para forzar una situación que llevara a Israel, Estados Unidos y los países del Golfo a un escenario prolongado. Por eso son los mayores productores de misiles, de drones, y aunque sus capacidades de producción están diezmadas, es evidente que la estrategia de ellos es reservarse armas para prolongar el conflicto y agravarlo en un momento dado.
porque entienden que eso podría o involucrar a China, que debe entrar en el escenario, a defender el suministro de combustible, de petróleo, de gas, que la mayoría viene del Golfo. O el otro escenario es que China opte por presionar una salida. Me llama la atención que Pakistán ya ha tenido encuentros con Arabia Saudita. Ellos históricamente han tenido unas relaciones muy estrechas y en este caso Arabia Saudita ha producido un alineamiento con Estados Unidos y con Israel, porque en el fondo todo este conflicto tiene su origen en un problema estratégico. Cuando en Nueva Delhi se anunció en la cumbre del G20 último un encuentro, la creación de un corredor que iba a ir de la India, el Golfo, a Europa con apoyo de Estados Unidos, y eso implicaba la aceptación de los pactos de Abraham. Entonces, la tendencia del liderazgo de Irán va a ser tratar de prolongar lo más posible el conflicto, a ver si pueden afectar la economía global y entonces generar una resistencia de muchos países a que el conflicto termine pronto y ellos sobrevivir. Se avisora el fin de la teocracia islámica chiita que ha gobernado ese país por 47 años, o pudiera vivirse una transición similar a la que se está experimentando en Venezuela. ¿Alguna posibilidad de restablecimiento de la dinastía anterior al triunfo de la revolución islámica? Creo que está claro que el presidente Trump está aplicando una línea, la aplicó en Venezuela, la va a aplicar en Irán, y es precisamente resultado de una lección aprendida. ¿Dónde? En Irak, donde ellos cometieron el error, el director Bremer, que dirigió el esfuerzo de reconstrucción de Irak, cometió el gravísimo error de excluir totalmente al partido Ba'ath y a los miembros de las Fuerzas Armadas de Irak, y eso terminó provocando que desde Irán se financiara y desde otras partes se financiara un movimiento de insurgencia, de guerra de guerrilla prolongada, que terminó provocando que Irak, que fue un triunfo militar de Estados Unidos en las primeras semanas, se convirtió después en una derrota. Entonces yo pienso que aquí el presidente Trump ya dijo claramente, ellos quieren llevar a un candidato interno que tenga popularidad en Irán. En cierta manera descartó al hijo del Shah de Irán, aunque si hay una competición democrática, él tendrá oportunidad de participar. Hay gente que ha estado trabajando para restaurar la monarquía, pero lo que dice el presidente Trump es que lo correcto es que en Irán surja un liderazgo, vamos a decir, popular, y es puede ser una táctica de división dentro del régimen. Acuérdate que en Irán la Guardia Revolucionaria se constituyó sobre la base de la sospecha de que el ejército no necesariamente iba a ser leal a la revolución islámica. Y ahora se está viendo que puede haber fisuras, no solamente en esa estructuración étnica, multiétnica de Irán, sino también en la misma estructura militar. Puede ser que aparezca dentro del ejército algún liderazgo fuerte o que aparezcan otros líderes que ayuden a una transición, pero en cualquier caso la probabilidad de que el conflicto se prolongue como una especie de guerra civil interna entre facciones y grupos también es muy alta.
Y eso obviamente, si no afecta la producción, el procesamiento y el traslado, el transporte de combustible, de energía desde el Golfo a otros países, ya sería la victoria de la política del presidente Trump. ¿Representa Irán una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos y contra la supervivencia de sus aliados en la región donde está ubicada? ¿Qué diferencia los alegatos de enriquecimiento de uranio de las armas químicas que se atribuían a Saddam Hussein? Mira, lo cierto es que ellos definitivamente, desde que tomaron el poder, los ayatolás, una revolución teocrática, con una visión del siglo VII, que toma el poder en el siglo XX, su planteamiento de entrada fue enfrentar, confrontar, derrotar a Estados Unidos como el gran Satán. Eliminar a Israel como el pequeño Satán, porque ellos entienden que el mundo islámico, la civilización islámica ha sido profanada por la presencia de Occidente. Y es parte de la doctrina de ellos. Hay que sacar a Occidente de la región. En ese camino hicieron unas alianzas bien fuertes con sectores radicales e integristas del mundo sunita, porque aunque ellos son chiitas, ellos flexibilizaron su enfoque en la guerra contra el occidente, la civilización occidental. Todo eso en realidad obedece a un escenario de yihad. Ellos están en yihad desde el año 78. La yihad es la guerra contra los infieles. Estamos en presencia de esa situación que, repito, es de riesgo porque son 1.800 millones de musulmanes. Yo te diría que la gran mayoría no son yihadistas, pero si de los 1.800, vamos a decir, 20, 30, 40 millones deciden entrar en una línea de yihad que permite recurrir a cualquier medio en esa lucha, sobre todo que se da en un contexto de guerra asimétrica. No nos olvidemos, el mundo está viviendo desde el 2014, a mi juicio, un escenario de guerra global híbrida. Y dentro de ese escenario de guerra global híbrida vienen las alianzas más inverosímiles. Entre ellas, esa alianza con la yihad que han hecho muchísimos regímenes que se supone que por doctrina no deberían estar produciendo ese tipo de alianzas. Caso, la revolución bolivariana de Venezuela, el socialismo del siglo XXI aliado a la revolución islámica de Irán. Es una cosa chocante, pero como el enfoque es que hay que derrotar al imperialismo occidental, si hay que aliarse con el imperialismo de característica china, lo hacen. Y ellos, eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. El actor principal que ha estado sosteniendo todo eso ahí es China. Y subsidiariamente Rusia. Pero Rusia está más concentrada en asegurar su zona. Y ahora con Trump y su equipo, en cierta manera, también entienden el peligro de que un régimen como ese llegue a tener armas de destrucción masiva. De hecho, el hecho de tener una industria, un proyecto nuclear, aunque ellos insistan en que no tiene el propósito de construir armas nucleares, el hecho de que se haya comprobado en varias ocasiones que el enriquecimiento de uranio es superior al 20%, ya te dice claramente que sus intenciones son otras, porque nadie se va a un enriquecimiento de uranio más del 20% si no tiene en mente construir armas nucleares.
Además, ya las tecnologías están demostrando que hay otras alternativas para la industria nuclear mucho más seguras y que no plantean el riesgo, por ejemplo, del uso de materiales como el uranio, el plutonio. Caso, por ejemplo, torio. China está a la cabeza de la generación, igual que Francia, de la generación de energía nuclear a partir de torio, que no plantea riesgos de que se pueda usar eso para fines de construir armas nucleares. Una pausa, retornamos en breve. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, fue el invitado al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y ahí pues analizó cuál ha sido el comportamiento de la economía y usó una expresión que para mí es la clave de su exposición. Él dijo que el crecimiento económico y la salud fiscal son complementarias, no antagónicas. La parte de su exposición que más se ha comentado es el anuncio de que el gobierno próximamente enviará al Congreso algunos proyectos eliminando distorsiones impositivas. Yo creo que esta es una forma, si se quiere, correcta de empezar a discutir algo que Magín Díaz sabe que es necesario. Incluso se entiende que su designación como ministro de Hacienda fue para lograr lo que no pudo lograr Jochi Vicente por la forma en la que planteó aquella reestructuración fiscal. Entonces, esta es una buena forma. Él ha anunciado que van estos proyectos, pero yo entiendo que este tema no se va a tratar con esos remiendos. Déjame mandar un proyecto ahora para retirar esto, otro para retirar esto. Yo creo que todo esto hacia donde busca conducir es hacia la negociación de una reforma fiscal. El gobierno tiene, sin embargo, fuertes desafíos y el mayor de todos tiene que ver con las pérdidas del sector eléctrico, que en el último año incluso se incrementaron. Entonces, se habla también, el propio Magín habló de focalizar las ayudas sociales, de revisar el tema de las ayudas sociales para focalizarla más, porque también eso se entiende como una vía de escape. Se ha hablado, a pesar de que el gobierno no ha negado, de un crecimiento del gasto corriente y de la necesidad de elevar el gasto de inversión, que esa es también una de las metas del ministro Magín. Entonces, de eso se trata, de que se puedan empujar algunas cosas que mejoren los ingresos del gobierno. Algunos cambios también que se han hecho, incluyendo el de la Dirección General de Impuestos Internos, buscan procurar mejoría por el lado de la evasión. Es decir, buscan tratar de reducir la evasión para, por esa vía,
incrementar el ingreso. Pero ese esfuerzo, aunque es importante, sabemos que no es suficiente. No es suficiente. Todavía no creo que esté dado el momento para que una reforma se pueda plantear con éxito, pero creo que Magín ha sido inteligente al introducirla por las cosas que se ofrecen a los contribuyentes, mejoras para los contribuyentes. Pero sabemos que las urgencias del gobierno no son las mejoras a los contribuyentes. Buenas noches.